tengan muy buen día cada uno de ustedes. El día de hoy se les presentará un video donde se detallará y explicará brevemente los contenidos del bloque número 3 del curso de Pedagogía del Nivel Medio. De antemano, muchísimas gracias por su atención. El cual fue un movimiento que comenzó en 1871 con el gobierno de Justo Rufino Barrios, el cual promovió el desarrollo económico, político y cultural del país. Pero el mayor afán de este personaje fue en ese entonces mejorar la educación. En esos años se funda la Escuela Normal, de donde saldrían maestros de educación y en la cual se estuvo y se creó y fue la encargada de la primera reforma educativa para la educación a nivel nacional. Se estableció la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, la cual fijaba sanciones a los padres que no enviaban a sus hijos e hijas a la escuela. Se crearon escuelas nocturnas que durante el gobierno de José María Reina Barrios fueron clausuradas, pero luego estas reabrirían en el periodo de Manuel Estrada Cabrera como parte de sus buenas acciones. Luego pasamos al año 1873, en donde se hace la primera reforma educativa, iniciando un periodo de transformación educativa, creando numerosas escuelas, la educación ya establecida como gratuita y laica, y se funda lo que es la Escuela Normal para varones y el Instituto Normal de Señoritas. Luego de que la ley orgánica fuera promulgada el 2 de enero de 1875, esta ya establecía que la educación se regiría por un sistema general y uniforme de carácter civil, en la cual se garantizaba libertad de enseñanza fundamentada en la formación de hombres de cuerpo y espíritu con aptitudes morales e intelectuales para que fuesen ciudadanos dignos de la sociedad, ya que los maestros debían inculcar a los alumnos la idea clara de los derechos y obligaciones que les correspondían como ciudadanos. Luego, esta misma ley orgánica recibiría diversas modificaciones con el pasar de los años. La primera de ellas en 1877, en la cual se reunió en un solo cuerpo correspondiente a la educación primaria, secundaria y superior. Los tres pasarían a ser un solo módulo. Y una segunda en 1822, en el cual se modificaría el plan de estudios del nivel primario, ya que enfatizaría en la eliminación de la prohibición de distinción entre los alumnos por razones de clase, nacionalidad, capital, color y posición social. Ya generalizaría la educación en todo el país a aquellos que quisieran llevarla a cabo. Luego de esto nos metemos dentro de lo que fue el proyecto revolucionario de 1944 a 1954, el cual fueron 10 años de revolución en el que la economía de Guatemala se encontraba estancada. Su base era constituida únicamente por plantaciones de café destinadas a la exportación. Lo que era la industria y la clase obrera eran casi inexistentes. La principal fuente de trabajo asalariado se centraba en las empresas pertenecientes a la United Fruit Company, como también los ferrocarriles y la empresa de energía eléctrica. Esta revolución fue constituida por el elemento de la pequeña burguesía, como lo fueron estudiantes, profesores y algunos militares jóvenes del ejército, los cuales arrastraron masas ansiosas a un cambio democrático, ya que en ese entonces era muy evidente de que solo militares capacitados podían gobernar. Una vez iniciado esto, se forman nuevas condiciones de libertad, democracia y nuevas reglas económicas que empiezan a convertirse en una nueva burguesía comercial e industrial, al amparo de la posición de poder político, por supuesto, ya que en 1948 se instalan 14 nuevas industrias y se conceden 23 licencias para la explotación minera. Y un año más tarde llegarían a ser 36 industrias y en 1950, 56, eso sí, todas bajo el auspicio de la Ley de Fomento Industrial. Llegados al año 1954, donde la Revolución Democrática dio un paso de un periodo de gobiernos autoritarios y militares al surgimiento y la lucha armada guerrillera que condujeron a 36 años de enfrentamiento armado interno. Ocurre desde un 9 de noviembre de 1944, donde la Junta Revolucionaria de Gobierno emitió el decreto número 12,
por medio del cual se otorgaba autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El decreto en mención entró en vigencia el 1 de diciembre del mismo año e indicaba en el artículo número 3 la integración de la universidad por 7 facultades, entre ellas la Facultad de Humanidades. El proyecto de creación de la Facultad de Humanidades fue presentado al Consejo Superior Universitario el 5 de diciembre del mismo año, y el 9 de dicho mes el rector de la universidad propone integrar provisionalmente la junta directiva de la facultad según punto tercero de dicha sesión. La facultad nace a la vida académica con el funcionamiento de 4 secciones, las cuales eran filosofía, historia, letras y pedagogía. El profesorado se obtenía luego de 4 años de estudio, 2 años más para el doctorado. Además de esos títulos que se otorgaba a los estudiantes regulares, la facultad ofrecía certificaciones de asistencia a los estudiantes no inscritos formalmente, siendo esta promovía sus propios objetivos fundamentales, los cuales eran crear una amplia y generosa conciencia social en el conglomerado universitario, con impacto en las políticas de desarrollo nacional, regional e internacional. En 1955 surge la educación religiosa y la reestructuración académica en busca del mejoramiento del docente en la investigación y extensión universitaria. Posteriormente, un año después, en 1956, se crea la Ley de Organización Nacional de Educación Anticomunista, razón por la cual más instituciones educativas se debilitaron. Asimismo, el 17 de septiembre del mismo año, en el gobierno de Castillo Armas, nace el Plan Launch para todas las escuelas públicas, el cual consistía de llevar una refacción a todos los estudiantes, aunque esto no se daba en todas las áreas rurales, las cuales eran las que más lo necesitaban. En 1957 se establecieron escuelas y departamentos de orientación vocacional, esto con el fin de mejorar la formación de los estudiantes. En 1958 la educación bilingüe comenzó con el programa piloto de los grupos Quiché, Mam, Quechí y Cachiquel. Asimismo, se promulgó la Ley de Organización Nacional de Educación. En 1960, la educación pública fue ignorada por completo. Luego, en la década de 1980, las instituciones eran conocidas por las protestas más que por los logros académicos. En 1961, se autoriza el Currículum Nacional Base para el nivel de educación preprimaria, con características de flexibilidad y participación, diseñado en el marco del proceso de transformación curricular, acorde al diseño de la reforma educativa. Un año después, en 1962, en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco, organizado por sus siglas FUEGO, aglutinaba a todos los institutos y escuelas públicas de educación del nivel secundario, mientras que el establecimiento educativo tenía representantes que elegían su junta directiva. Ahora, en 1963, el 1 de abril se derrocó al general Idigoras Fuentes por medio de un golpe de Estado incruento. En este mismo año, Peralta suspendió la Constitución, disolviendo el Congreso de la República. Y también se prohíbe la actividad política, declarando ilegal al comunista por soviético. Mientras que de 1964 a 1965 se convocó a elecciones constituyentes, a las que solo pudieron presentarse 2 formaciones, las cuales fueron el Movimiento de Liberación Nacional de extrema derecha y el Partido Revolucionario de los Hermanos Méndez Montenegro. Un año después, el 8 de enero de 1966, el Ministerio de Educación se reunió con los directores de las escuelas, a quienes les reiteró que solo podrían cobrar un quetzal para operaciones de la escuela, matrícula, así como de la refacción escolar. Asimismo, el 13 de septiembre de 1967, el Ministerio de Educación informó que estaría dando a los niños leche preparada, con vitaminas, aceite de bacalao y un pan elaborado con soya,
El 10 de diciembre de 1970, el Consejo de Estado envió un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de contribuir a la solución del problema de nutrición en Guatemala. Posteriormente, el 11 de febrero de 1971, entró en vigor el decreto número 1371 referente a la refacción escolar, la cual consistía en una taza de polenta que era donada por la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior, CARE por sus siglas. De 1973 a 1974, el movimiento estudiantil de educación media, que había permanecido en los años anteriores un tanto aletargado producto de la represión, cobró vida nuevamente y se fortalecieron las asociaciones estudiantiles correspondientes. En 1991 se estableció la obligación del Estado de brindar educación a tercero básico, promulgada la Ley de Educación Nacional. Luego, en 1996, después de la firma del Acuerdo de Paz, se llevaron a cabo reformas educativas. En el año 2000, los maestros comenzaron a tomar pruebas de conocimientos básicos, esto para postularse a puestos en las instituciones educativas. Posteriormente, en el año 2001, la familia y la comunidad educativa produjeron resultados muy positivos, beneficiando a muchos niños en el proceso. En el año 2004, el Mineduc, Ministerio de Educación, invirtió el 17.2% del presupuesto estatal, mismo que se incrementó al 20.4% en los años posteriores. El siguiente año, en 2005, se crearon 3.500 nuevas plazas y el número de niños atendidos aumentó a 35.000. Y, finalmente, en el año 2007, el Currículum Nacional Base se implementó en primero, segundo y tercero primaria. A todo esto que es prevocacional. Prevocacional dice que es en donde el estudiante desarrolla y explota actitudes, hábitos, habilidades y destrezas que le ayudarán a manipular herramientas para desenvolverse tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. La ampliación y diversificación en Guatemala de la educación media tuvo un proceso muy largo, a través de la Ley Orgánica en el año 1956. Quedaron consolidados los ciclos de diversificado y prevocacional. La educación en nuestro país ha atravesado muchos cambios para que la educación fuera mejorando en beneficio de los estudiantes. La creación del ciclo prevocacional no era un hecho aislado, correspondía a la reforma general del sistema educativo, tratando de corregir el error de la inexistencia de secundaria, común al magisterio, a las carreras técnicas y el bachillerato. El nacimiento en 1956 de los institutos prevocacionales en Guatemala para manipular con seguridad una variedad de equipos, herramientas y materiales que los capaciten para ingresar al adiestramiento vocacional. Social, en su plan contempla materias básicas de interés para todas las carreras que sobre ella comprenden y que son, como su nombre lo indica, básicas para la formación armónica de los jóvenes. Económica doméstica, se emitió de acuerdo gubernativo por medio del cual se crean 2 escuelas prevocacionales con carácter experimental. Por efectos de esta disposición se establece lo siguiente considerado: que en la actualidad no existe un sistema apropiado para la selección de vocación de alumnos. Tuvo que revisarse aquel plan para generalizar ciclo común hacia todas las carreras de carácter técnico vocacional. Cuando hablamos de las orientaciones vocacionales nos vamos a referir a las formas en las que se nos va a ayudar para poder obtener o poder encontrar una carrera en la cual nosotros queramos ejercer. Eso también se relaciona en los saberes en los que vamos a dirigirnos, y es una ayuda que nos va a brindar bastante al momento de que nosotros podamos elegir una carrera o algo en lo que nosotros queramos ejercer por el resto de nuestra estadía profesional. También veríamos unos acuerdos gubernativos de 1952. Estos son creados en las 2 primeras escuelas prevocacionales con un carácter experimental.
Después de eso pasamos a 1956, que es el nacimiento de los institutos de profesionalización en Guatemala. Manuel Estrada Cabrera es uno de los complementarios y principal impulsor de la educación de lo que sería pública. Durante su gobierno es una de las educaciones de primaria que continúa dividida y se reinstala en la Dirección General de las Direcciones de Primaria. En 1952 el gobierno envió al Congreso de la República la Ley Orgánica de la Educación, que va ayudando un poquito más a lo que es los institutos por orientación ocupacional. En 1966 se impulsan los institutos con orientación vocacional. Esto, según la historia, es gracias a González Orellana hasta la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Eso se constituyó por la mayoría de los educadores del país. Una esperanza que luego fue reduciéndose hasta convertirse en un documento. En 1967 se crea el convenio entre el Mineduc y la Universidad de San Carlos de Guatemala para crear el FPEM. En 1968 el presidente Julio César Méndez Montenegro ayuda un poquito más al desarrollo de estos. Va tratando un poquito de lo que es atender una antigua demanda de 12 a 16 años en los que se cursan los ciclos básicos en las carreras que se han ido creando. También de 1969 están los institutos con orientación ocupacional con posibilidades de educación y inclusión social para el mundo laboral. Estos tratándose de realizar una innovación basada en las habilidades de la juventud para el trabajo, obteniendo una preparación práctica después de 3 años. La carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras por madurez se vincula en el ciclo de la educación básica del plan regular. En el caso de los estudiantes que interrumpieron sus estudios, busca consolidar habilidades y destrezas que puedan ser utilizadas y adaptadas en distintos contextos, de la vida familiar, ciudadana, laboral y del tiempo libre, pero particularmente en los procesos de resolución de problemas y el fortalecimiento de capacidades. Surgió como una segunda oportunidad para la población adulta que no tuvo la posibilidad de estudiar en su adolescencia y en la actualidad siente la necesidad de superarse académicamente. Esta modalidad de estudio fue instituida en Guatemala por el Acuerdo Gubernativo número 18 y por iniciativa del licenciado Adrián Ramírez Flores con el respaldo del señor Ministro de Educación Alejandro Maldonado Aguirre, con la finalidad de facilitar el ingreso a la enseñanza superior a los ciudadanos por causas personales o socioeconómicas no pudieron hacerlo en su oportunidad. El plan contempló 2 semestres equivalentes al ciclo de educación básica y 2 semestres equivalentes al ciclo de educación diversificado en el bachillerato en ciencias y letras, al final de los cuales se otorga el diplomado correspondiente a cada uno de esos ciclos de estudios. Los requisitos básicos para iniciar el bachillerato por madurez consistieron en haber cumplido 25 años de edad y haber contemplado educación básica. Existen 2 programas de enseñanza libre para quienes no pudieron asistir todos los días, en cuyo caso se promueve material impreso y se promueven reuniones para apoyarlos. Los institutos del programa PEMEM, según el acuerdo número 1 del fecha 8 de marzo de 1973, se autorizó el funcionamiento y el carácter experimental para todos los institutos de educación básica con orientación comercial, industrial y agropecuaria. Asimismo, los edificios sean construidos dentro del proyecto de extensión mejoramiento de la enseñanza media. El PEMEM con el propósito de crear a los estudiantes una cultura general propia del ciclo, la oportunidad de aprender un edificio que permita incorporar al mundo laboral, ya que en el 18 de marzo de 1974, los institutos del bachillerato por madurez, la educación de los adultos del nivel medio en Guatemala tuvo un importante avance, al ser creado mediante el acuerdo gubernamentativo número 18 del 22 de marzo de 1974. El Instituto Oficial de Básico por Madurez y Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez. Para ingresar a estos estudios, el acuerdo establece una edad mínima de 25 años y el haber aprobado la primaria. En el PEMEM 2, con la
por aprobación del Congreso de la República del decreto número 5-09 del 26 de febrero de 1969, inicia el proyecto de extensión y mejoramiento de la educación media PEMEM. Es así como inician los labores entre 1973 y 1974. 14 institutos experimentales en la primera fase del PEMEM-1, siendo el primero en funcionar en el Instituto Experimental Enrique Gómez Carrillo, en la zona 6. Después 13 institutos más se unieron. Esos institutos eran la mayoría de la capital y algunos eran de departamentos, ya que entre 1983 y 1984 se crean 24 experimentales en la fase 2. Los PEMEM 2, transcurridos 12 años de vida de los experimentales, se emitió el acuerdo ministerial número 994. Telesecundaria. La telesecundaria fue implementada por el Ministerio de Educación en Guatemala. Consiste en educar a los jóvenes del nivel medio y a los jóvenes que viven en una comunidad donde no hay establecimientos. En ese nivel no existe una cobertura adecuada del sistema educativo. Se caracteriza por todas las asignaturas del grado, que es apoyar por medio de audiovisuales. La idea inicia en el programa y surge a través de un convenio en materia de la educación a distancia entre el Secretaría de Educación Pública de México y el Ministerio de Educación de Guatemala. En 1996 concreta la creación del programa. Se realiza por medio de Acuerdo Ministerial 39-98 de marzo de 1998 y continuó con una etapa experimental de 5 años. El modelo que consolida a partir del establecimiento es en diciembre del 2003 con la creación de los Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria. Para el 2014 participa el proyecto de docentes que alcanza a más de 1.6 institutos en toda Guatemala. El plantel de secundaria tuvo características innovadoras al momento de su implementación, aprovechando las opciones de la tecnología brindada al movimiento que la sociedad nos pide. Asimismo, atender la demanda de la educación básica en zonas rurales en las que por razones geográficas y económicas no es posible el establecimiento de institutos regulares y técnicos.